Hoy vamos a hablar de lo distintos que son, frente a las y los legisladores, Milei y Siliotto. Uno insulta, el otro propone. El peronismo busca el rumbo, porque esto se tiene que acabar. Producción y trabajo frente al desastre total. En La Pampa, ¿habrá operativo Clamor? Cambios que no sorprenden y desaires que enojan también son temas de esta editorial que tiene como título Lo que marzo se llevó. Y sí, ya estamos en marzo, mes que, como todos los años, retoma la temporada política a pleno, algo que está representado con los discursos del presidente, los gobernadores e intendentes, según el ámbito legislativo que dejan inaugurado. Y el domingo, el presidente Javier Milei habló en el Congreso, así como el gobernador Sergio Siliotto lo hizo en la legislatura provincial, en presentaciones absolutamente dispares, hasta más allá de lo previsible. Lo de Milei se limitó a una catarata de agresiones contra los peronistas, despotricando contra opositores y empresarios en un papelonesco show que recordó a sus épocas de panelista televisivo, abandonado así su promesa de no insultar. Y, pese a lo bien que le está yendo en materia política legislativa, en sesiones extraordinarias supo juntar el acompañamiento de cuanto legislador y legisladora está del centro a la derecha y comprar a varios más, e hizo ley la reforma laboral que beneficia a grandes empresas y plataformas, pero perjudica a trabajadores, jubilados y sindicatos, porque no importan los accidentes laborales, importan los juicios que tienen que pagar las empresas. No importan las enfermedades laborales, solamente es fundamental cuidar los números de los patrones. No sirven los años de antigüedad, apenas el presente es funcional a los intereses de los empresarios. Y es tan regresiva que uno de los artículos dice con claridad que se pagará en pesos, dólares o especias. La sal del siglo XV, en pleno siglo XXI, ¿no? También durante el verano consiguió que sea ley el régimen penal juvenil, bajando la edad de punibilidad a los 14 años, lo que implicará más niñeces y adolescentes encarcelados sin resolver los problemas asociados a la violencia, cuando en todo el país solo 226 jóvenes de entre 16 y 17 años están detenidos por delitos contra las personas y apenas el 0,5% de las sentencias condenatorias corresponden a menores. A esto se suma la situación crítica de los centros de detención, donde hay hacinamiento, frío, hambre y violencia, y la ausencia de políticas de reinserción en un contexto donde más de 1.800.000 niñas, niños y adolescentes viven en situación de pobreza. Habiendo hecho ley la reforma laboral, habiendo hecho ley el nuevo régimen penal juvenil, yéndole tan bien en la política legislativa, Milei, sin embargo, no ofreció un solo anuncio, ni siquiera la modificación de la ley de financiamiento universitario, ya sancionada, vetada y vuelta a sancionar, que estaba en carpeta y es por lo que ya tendrían decidido ir. Llamando insistentemente chorra a la expresidenta, empresaurius a la casta de industriales con los que ahora no simpatiza, denigrando cuanto le fue posible la investidura del Parlamento e ignorando, haciendo que en la transmisión televisiva se le cortara la cabeza en su imagen a su vice, Victoria Villarruel, el neurodivergente retomó la rabia adolescente que había empezado a moderar tras la derrota electoral en provincia de Buenos Aires en septiembre pasado. Eso hizo Milei el domingo en el Congreso. Aunque más aburrido, en su discurso, el gobernador
ante diputadas y diputados, hizo lo que es habitual: anuncios que se reservan para este tipo de ocasiones. Es así que Silioto aseguró que frente al abandono nacional, la falta de trabajo y el cierre de empresas, nuestro principal objetivo seguirá siendo el bienestar de la Pampa. Un bienestar que solo se construye con la productividad de la economía y con la oportunidad laboral y la seguridad económica de nuestro pueblo, y se despachó con lo más saliente de sus adelantos: el Plan de Desarrollo Económico y Productivo 2026-2030, con la pretensión de diversificar la matriz productiva, agregar valor y fomentar las exportaciones. Anunció que el Banco de la Pampa dispondrá de créditos productivos bonificados, ya que estarán exentos de ingresos brutos y sellos, reduciendo el costo financiero en un 10%, que por ley los desarrolladores de software y proveedores de insumos para energía distribuida podrán compensar tributos provinciales, aportando a la formación y educación de recurso humano calificado. También anunció que se ampliará el parque agroalimentario en Santa Rosa y se levantará un parque de actividades económicas en Pico, en articulación público-privado, y que se implementarán créditos para la transición energética que favorecerán a las pequeñas y medianas empresas, un fondo de capital semilla para proyectos educativos y el programa de becas Iniciar, para que estudiantes universitarios se vinculen con empresas locales. Evidentemente, lo del domingo dio muestras de lo que se viene. Una vez más, Milei apuesta a instalar un clima afectivo, donde el miedo, la angustia y la desconfianza funcionan como dispositivos de gobierno antes incluso de gobernar. La operación es conocida: construir enemigos disponibles. Cristina vuelve a ser la elegida, que puedan ser señalados como amenaza, y encuadrar allí todas las frustraciones sociales. Una simplificación brutal que, aún así, le supo rendir políticamente. Y es lógico que vuelva a apelar a eso, ante la recesión seguida de esta inflación y depresión económica que ha llegado a ser indisimulable. El gobierno argumenta que ha cambiado el hábito de consumo, pero las ventas por internet de productos de almacén, lácteos, bebidas, carne, no existen o son muy bajas. Lo que ocurre es que el distópico gobierno de la libertad avanza aumenta exponencialmente, por arriba de la inflación, determinadas tarifas que hacen que haya un conjunto de servicios esenciales o de primera línea, aumentos en las tarifas de servicios públicos y canasta escolar, que habrán de precipitarse este mes adheridos al renovado impacto del precio de alimentos. Decía, un conjunto de servicios esenciales o de primera línea en un contexto donde los salarios pierden contra la inflación. Los alquileres, la luz, el gas, las expensas aumentan más que la inflación. Entonces, el laburante, primero y antes de todo, con su sueldo que pierde contra la inflación, afronta todos esos gastos y después de pagar todo eso, le queda de su ingreso un disponible muy pequeño para hacer frente a gastos en otros bienes, incluidos los alimentos, con lo cual cae el consumo de esos productos. Esto con consecuencias espantosas, como el cartel que les anunciaba a los trabajadores de FATE en San Fernando, que nos vemos obligados a extinguir todos los contratos de trabajo, hundiendo en el devastador universo del desempleo a casi 1 millar de empleados, 1 millar de familias, unas 3.000 a 5.000 personas, unas 2.000 niñas y niños, en un contexto en el que las importaciones asiáticas en neumáticos crecieron en un 35%. Pero también los 50 kioscos que cierran diariamente, las quiebras de empresas lácteas, los procesos de despidos y suspensiones en cualquier rubro que no esté vinculado a la energía, minería y agro, cuyo impacto en mano de obra es inferior al 10%. Hay industriales y pymes acogotados, endeudamiento masivo con las tarjetas de crédito, aumentos de cheques rechazados
y crédito prácticamente nulo. Aunque también, hay que decirlo, significativos voceros del empresariado salieron a respaldar a Milei. Y eso tiene una explicación. El empresariado argentino siempre quiere ser el poder de turno, porque vehiculiza su manera de hacer negocios haciéndolos de la mano del Estado. Por eso aplauden constantemente, aunque hipócritamente, como focas. Hoy vende menos, tiene menos mercado, pero tiene la esperanza de que con la reforma laboral, Milei le elimine la contingencia laboral. O sea, ya no les será caro despedir trabajadores. Contingencia laboral que, en el valor de la mayoría de los activos de las empresas, ocupa un lugar importante. Paralelamente, tiene la esperanza, el empresariado argentino, de que les cambien los impuestos. Entonces, esos dos cambios, piensan los empresarios, justifican pasar 2 o 3 años de recesión, porque lo que deja para después es un valor del aumento del stock y el flujo se puede recuperar. Ahora, las patronales derivarán ahí, a la cuenta FAL, una parte de los salarios que pagan, lo que hasta ahora era su aporte obligatorio al ANSES. Eso para que el Estado se haga cargo de las indemnizaciones, con lo que hasta hoy iba a la caja de jubilados y pensionados, que pasa a unos fondos de administración privada, bancos, compañías de seguros, billeteras virtuales. Pero eso genera una pérdida de recursos fiscales que terminará convirtiendo en equilibrio al superávit primario y en déficit fiscal al equilibrio financiero. Entonces, si el gobierno tiene una política de volver a tener el superávit fiscal primario y equilibrio financiero para tener déficit cero, va a tener que subir la recaudación 1,5 puntos del Producto Bruto Interno para volver a tener el superávit fiscal primario y equilibrio financiero. Eso es aumentar impuestos, o sea, aumentar nuevamente la presión fiscal, por lo que va a terminar siendo un palo en la rueda, ya que al empresario tal vez se le haga más barato despedir gente, pero no va a ganar más dinero. Y si no gana más dinero, o no mejora sus márgenes de ganancia, o no produce más, o no factura más, o no se da todo eso junto, o varias de esas cosas juntas, no va a contratar a nadie y no va a tener un mejor flujo. Y los stocks se alimentan de los flujos. Entonces, a ese sector que el empresario cree que va a mejorar, esa es su esperanza, después el flujo a futuro lo va a volver a deteriorar. Insistiendo en que seguimos siendo de las economías más cerradas del mundo, toto caputo dixit, el gobierno, además de mentir subestimando la inflación con la medición del INDEC y así sobreestimar el crecimiento y los salarios en términos reales, subestimando la pobreza y la indigencia, el gobierno asegura que las importaciones buscan favorecer la inversión y la competencia. Y ahí está el huevo y no lo pise. Desde que el energúmeno es presidente, la Argentina perdió 180.000 empleos en el sector privado registrado. Y eso definitivamente es un ratio de sacrificio muy alto, porque se destruyó ese nivel de empleo para llegar solamente a un nivel del Producto Bruto Interno y de inflación que es más o menos idéntico al de 2011, al de 2015, al de 2017 y al de 2021. 3 gobiernos distintos que tenían el mismo nivel de inflación que tiene hoy Milei. Si nos vamos a quedar con este mercado de trabajo y un 30% de inflación anual y este nivel de Producto Bruto Interno, el gobierno de Milei ya es un fracaso. Porque, por ejemplo, se acaba de anunciar la mayor inversión en materia de minería en la Argentina de $6.000 millones, que en 6 años
generaría un máximo de 1.100 empleos, apenas 100 más que los que echó Fate al haberle destruido su empresa con la importación de neumáticos. A ese ritmo no habrá refugio, o sea, monotributistas, servicios personales, aplicaciones, rebusques como vender importación por Mercado Libre. No habrá refugio que aguante, porque los precios de traslados de paquetes y de personas, los precios de importaciones, también están bajando. Y eso es una mala noticia, porque lo que está pasando es que ese sector se está empezando a saturar. Empieza a haber más conductores de aplicaciones que pasajeros. Definitivamente, de abrirse la economía argentina en su conjunto frente a una producción como la China, que es altamente subsidiada, algo ratificado por el Fondo Monetario Internacional, podrían sobrevivir no más que el 15 o el 20% del total de los trabajadores en blanco que tiene la Argentina. La buena noticia es que la oposición, el peronismo, ha empezado a hacer su autocrítica. Lo dijo el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, después de haberse reunido con Cristina. El peronismo tiene que perdonarse, mirar el pasado y reflexionar que cualquier gobierno peronista es mejor que este gobierno que nos está mandando a la miseria. Y parece haber descubierto que frenar a Milei, postulado que no le alcanzó en las elecciones del año pasado, no es un programa, sino apenas una consigna limitada y que refleja desconexión social. Y más allá de que la batalla también sea emocional, simbólica y afectiva, desde lo racional tiene que volver a Perón, que decía, gobernar es generar trabajo. Y el ruso Silioto, en su discurso del domingo, reconoció que la cosa va por ahí. La Pampa tiene orden y cobertura social, algo que nos enorgullece, pero también algo que comienza a erosionarse, dijo. Cada acto de supuesta modernización es un dolor para quienes quedan rezagados. Ante todo ello, trabajaremos para dar respuestas, se comprometió. Al delinear los ejes de su gestión en un contexto complejo, marcado por el abandono nacional, dijo, y la caída de la actividad económica, señaló que las líneas centrales de su administración para este año tendrán un fuerte énfasis en lo social, pero también en lo productivo, sumándose así a quienes desde el peronismo plantean la unidad del espacio para enfrentar escenarios como un posible balotaje en 2027, combinando el movimiento territorial con un perfil productivista. Arranca este 2026 entonces con un programa opositor medianamente consensuado, un Estado productor con controles cambiarios y de precios del núcleo duro kirchnerista, o el de una estabilidad macro con desarrollo productivo. Hay un programa opositor consensuado, a lo que debe seguirle la construcción de un nuevo liderazgo dominante que ordene y elija la oposición de síntesis que se le ofrecerá a una sociedad que, antes o después, necesitará superar los estragos de la experiencia libertaria. Y hoy por hoy, es el armado de los gobernadores el que se presenta como el sector desde donde emergería ese liderazgo. Uno de los principales dirigentes que trabaja en la estrategia nacional de Axel Kicillof asegura que la cesión de la presidencia del PJ bonaerense por parte de Máximo Kirchner a Kicillof fue fruto de una decisión política, presumiblemente acordada con Cristina, que incluyó un guiño a la candidatura presidencial del gobernador bonaerense, y que la etapa que se abre exige ampliar, integrar y construir una mayoría social más extensa, capaz de disputar poder en un escenario nacional
cada vez más fragmentado. Dicen que Kicillof profundizará las recorridas con la gente, sin escenarios, con los gobernadores afines. Ya estuvo con Gildo Isfrán en Formosa y figuran en su agenda Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Ricardo Quintela de La Rioja y una visita a La Pampa para juntarse con Silioto. También reuniones con referentes en las provincias donde no gobierna el PJ o son peronistas al modo local, como Córdoba, y así dar vuelta a la página y abrir una nueva etapa. En ese movimiento hay también una señal: liberarse de cargas políticas del pasado y empezar a moverse con una mochila más liviana. La idea es llegar a fin de año con una estructura sellada y funcional para que, como dijo un intendente, vuelva la etapa del Clio, pero a nivel nacional. Más acá de todo eso, por más que la queja en forma de chicana de algún intendente sea que a Sergio se le hace difícil juntarse con nosotros, pero siempre está al pie del avión para atender cuanta entrevista en los medios nacionales le demandan, al gobernador no lo deja dormir tranquilo la situación provincial. Y fue revelador de eso lo que marcó en su discurso del domingo, cuando llamó a sostener el activo de la tranquilidad social pampeana. Nos quieren llevar a un lugar que no hemos vivido en la historia, apuntó, para luego reafirmar: La Pampa tiene orden, trabajo y cobertura social, algo que nos enorgullece, pero también algo que comienza a erosionarse, dijo. Ocurre que es el primero en saber que, por más que los aumentos que la provincia otorgó el año pasado a sus empleados están muy por encima de la media nacional y de otras provincias, como también subrayó el domingo, ese 42,3% no alcanza para recuperar la notable pérdida de su poder adquisitivo por el contexto inflacionario. Y si bien eso no deja dormir al ruso, pone cada vez más nerviosos a los representantes gremiales que rechazaron de una la propuesta de aumento salarial que les hicieran en la paritaria de la semana pasada. Los de la mesa intersindical no dejan de reconocer lo meritorio que es que perdure la paritaria para establecer aumentos salariales y consideran a la cláusula gatillo, ligada al incremento de la inflación, como herramienta válida a ese fin. Ahora, lo que los sindicalistas manifiestan es que esa validez se pierde ante un gobierno nacional que miente en cuanto a la inflación real. Lo que el gobierno provincial tiene que entender es que la cláusula gatillo se desestimó cuando en octubre del 2023 llegó a un 142,7% interanual, cuando Sergio Massa era ministro y devaluó un 22% después de la PASO de ese año. Y también cuando al toque de haber asumido, Milei duplicó la inflación, que ya era del 13% mensual, y eliminó los subsidios a los servicios y el transporte. En esos momentos, la cláusula gatillo no se aplicó. Ahí, nuestro poder adquisitivo se nos desplomó y sigue a la baja si solo nos aumentan, tomando como referencia el porcentaje mentiroso que el INDEC de Milei dice que hay de inflación. Eso dice uno de los referentes, que reclama un 6% de aumento todos los meses hasta junio, o un palo 300 de salario inicial, con lo que estaríamos recuperando de verdad todo lo que perdimos. En el gobierno están preocupados porque el secretario de Trabajo, Marcelo Pediontá, se le sienta enfrente representantes gremiales con una actitud, si no más combativa, por lo menos de una disposición menos negociadora. A los siempre beligerantes directivos de ATE se le suman los nuevos líderes del SOEM, los cada vez más afilados representantes del Legislativo y la Justicia, y hasta los de UPCN se mostraron esta vez con poca predisposición a aceptar la propuesta del gobierno: cláusula gatillo más 2% o más 50 lucas de suma fija.
En otras circunstancias, el gobierno hubiera cerrado la negociación. Insólitamente es lo que hizo la UTELPA en la paritaria docente. Como el aumento es poco, eligen quedarse sin aumento. Decía, en otras circunstancias el gobierno hubiera cerrado la negociación, pero advierte que el clima social nacional, en el que se avecina un año de creciente y enorme conflictividad social, puede contagiar inmediatamente a La Pampa, si no mejora sus ofertas. Nada alentador puede ser el panorama con el derrumbe constante de la recaudación a nivel nacional, que tiene como lógica consecuencia la caída libre de la coparticipación. Es así que La Pampa perdió en febrero un 10% respecto a la coparticipación de enero. El gobierno de Milei envió solo 96.200.000 pesos, un 9% menos que en febrero del año pasado. Eso redunda en una falta de previsibilidad que también afecta, lógicamente, a las municipalidades, que nada pueden planificar porque no saben con qué plata contarán, aunque siempre deberán saber que será menos que el mes anterior. Insufrible. Y en el sector privado, así como FATE es símbolo de lo que pasa a nivel nacional, el angustiante equivalente en La Pampa es el frigorífico Pico, que tiene colgados a 400 empleados. Los Lowenstein, los inventores de las hamburguesas Patty allá por los años 60, son los dueños del frigorífico Pico y se comprometieron a pagar la carga horaria de febrero a todo el personal e intentar una venta del frigorífico ubicado en Trenel o ligarse a algún socio para retomar la faena, algo que suspendieron, convocando en forma rotativa al personal solo para tareas de mantenimiento de las instalaciones. Previamente habían echado a 190 de los 580 empleados bajo convenio colectivo, aplicando el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago reducido de la indemnización ante una supuesta falta o disminución de trabajo no imputable al empleador. Porque también esa tenemos. Antes de que se aprobara la esclavizante reforma laboral, en La Pampa, su aplicación ya es demasiado significativa. La nueva ley introduce la figura del prestador de servicios independientes de plataformas tecnológicas, eliminando cualquier presunción de relación laboral con empresas como Rappi o Pedidos Ya. El mensaje es claro: más flexibilidad, menos derecho. Pero la experiencia concreta de quienes trabajan en estas aplicaciones muestra que esa autonomía es, en gran medida, formal. Fíjate, las plataformas gestionan el trabajo mediante algoritmos que asignan pedidos, fijan prioridades, aplican sanciones y pueden bloquear cuentas sin intervención humana. La posibilidad de conectarse y desconectarse libremente convive con sistemas de ranking y métricas que castigan el rechazo de pedidos y premian la disponibilidad permanente. En un contexto de inflación persistente y de pérdidas del poder adquisitivo, esta flexibilidad se traduce en jornadas más largas, ingresos inestables y una transferencia sistemática de riesgos hacia el trabajador. Frente a esto, parecía que en nuestra provincia esa flexibilidad sin derechos no pasaría. En agosto del año 2022, después de una inspección sobre jornadas, forma de cobro, quién definía horarios y zonas y otras condiciones de la actividad, la Secretaría de Trabajo dictó la resolución que presumía la existencia de una relación de trabajo dependiente entre Repartos Ya y los riders, y le clavó una multa de más de 9 palos. Pero hete aquí que una jueza, más mileísta que Milei, Marina Álvarez, revocó la sanción y, argumentando que Trabajo se excedió en sus facultades al sancionar sin un control judicial de fondo, anuló desde la Cámara de Apelaciones del Fuero Laboral la multa
millonaria aplicada. Volviendo a la situación de los frigoríficos, preocupa también lo que pasa en HB, el de Bernasconi, paralizado hace 3 meses y sin pagar salarios ni aguinaldos desde diciembre. La empresa se encuentra en concurso de acreedores y estaría cerrando un acuerdo con una firma china, Metatech, y los trabajadores denuncian que están siendo chantajeados para renunciar, por lo que perderían sus años de antigüedad, con la promesa de recibir los pagos adeudados y de ser recontratados por Metatech, que adelantó que no se hará cargo de indemnizaciones ni de reincorporar a la totalidad de los despidos. Un par de cositas más sobre esto. Por más que es serio lo de la continuidad de Medanito, son muchos más los laburantes de la industria cárnica. Por eso es lógico que Silioto haya celebrado el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Hasta ahora, a la carne argentina que ingresaba a la Unión Europea, fuera de los cupos preferenciales, tenía aranceles hasta superiores al 40%, lo que limitaba seriamente su competitividad. Con el acuerdo, la cuota Hilton, que tenía un arancel del 20%, baja a arancel cero, mejorando el precio neto recibido por los exportadores argentinos. Además, se crea un nuevo cupo anual de 99.000 toneladas para el Mercosur. En el 2024, las exportaciones pampeanas hacia la Unión Europea alcanzaron los 3.700.000 kilos por casi 30 millones de dólares, más de la mitad que el año anterior. Ventas que explicaron más del 15% del total exportado por la provincia, con una marcada concentración en la carne bovina, que representó más del 99% del valor exportado a ese destino. Se supone que eso crecerá exponencialmente, disipando el riesgo de la estabilidad del empleo en el eslabón frigorífico de la cadena bovina. Pero guarda con el entusiasmo. No sea cosa que nuestros frigoríficos queden en manos chinas, porque ¿cuánto quedará para el consumo interno y a qué precio? Vamos a hablar ahora de movidas de verano. En lo político, sorprendió que, después del tenso momento que pasara el secretario general de Gobierno José Vanini frente a los diputados y diputadas, solicitando a fines del año pasado autorización para que el gobernador pudiera efectuar cambios de ministros durante el verano, exceptuando tener que contar para ello con la autorización de los legisladores y legisladoras, Silioto, llamó la atención esta, no haya oxigenado para nada su lista de ministros. La especulación que manejábamos en ese momento era que estaba cantado que Daniel Ben-Susan dejaría el Senado para bajar a ser jefe de ministros, una excusa para instalarse como precandidato a gobernador, aspiración que ya a estas alturas hizo público tener cuando "me siento preparado", dijo. La especulación que se tiene ahora es que, cuando Silioto hizo su balance de fin de año y anunció que no hay ninguna alternativa de que el peronismo quiera seguir gobernando en 2027 si no hay unidad, le mandó un mensaje a Carlos Berna, que podría estropear, haciéndolo bajar al Pali, a quien el exgobernador había responsabilizado, en su momento, en el día de las elecciones el año pasado, de ser quien no lo invitó a participar de la última campaña electoral. Tal vez Silioto, que también supo decir "me parece bárbaro que aparezca más de un candidato", esté esperando que se desate o no el operativo Clamor, para luego determinar si juega o no la carta Pali. ¿Qué es el operativo Clamor? Lo que adelantáramos hace bastante tiempo, el año pasado, cuando decíamos que desde el norte viene bajando la opción Messi y 10 más. En ese sentido, no son pocos los que admiten que el bernismo se ha dispuesto a quedarse con todo. En el contexto de la situación personal que atraviesa el gobernador, que se supone tendrá que licenciar el cargo en varios lapsos, es lógico que ratificara a Hernán Pérez Araujo como vicepresidente primero de la Cámara para asegurarse la línea sucesoria mientras Alicia Mayoral ocupe el sillón del Centro Cívico. Pero lo significativo, aunque no sorpresivo,
fue el desplazamiento de Espartaco Marín de la presidencia del bloque, que quedó en manos de Daniel Lovera. Sin embargo, esa movida no habría sido motorizada únicamente por el bernismo. Cuentan que desde el Ejecutivo le facturan al Taco el mucho tiempo que la Cámara estuvo paralizada cuando en el 2024 Silioto envió el proyecto de aporte solidario que, cuando logró que lo trataran, ya ni siquiera fue parecido al original. Y lo mismo pasó el año pasado, con el proyecto de llamado a licitación por Medanito. Francisco Torroba recién fue encontrado como el Emilio San de estos tiempos, cuando desde el bernismo modificaron el proyecto original que meses antes había enviado el gobernador. Y hubo otros dos hechos que sellaron la suerte de Marín. Muy molestos habrían quedado los de la mesa chica del Consejo Partidario cuando les pidió un tiempo para definir si desde su línea Convergencia aceptaban que Lichi Marín fuera como segunda candidata a diputado nacional, que es lo que habían definido. Algunos hasta dicen que pidió ese tiempo para consultarlo al exgobernador y eso los hizo sentir ninguneados. Y el otro hecho es el indisimulado acercamiento que ha tenido en los últimos meses a Luciano Di Napoli, que el año pasado vio frustrado su intento de desafiar a las autoridades partidarias y ahora volvería a desafiarlos si no lo eligen como candidato a gobernador. Como a los que definen a las extorsiones las rechazan, Taco no tuvo quien lo defendiera. Y si de malestar se trata, mucho generó entre los funcionarios del gobierno la actitud del intendente de Santa Rosa que, primero, sorprendió desechando la asistencia del Comité de Crisis, especialmente conformada para eso, junto a Defensa Civil, bomberos de la policía, cuerpos de bomberos voluntarios de localidades y vecinas, y la totalidad de las fuerzas de seguridad disponibles, frente a la violenta y destructiva tormenta que afectó a la ciudad capital el 18 de febrero. Y después molestó también, porque fue monumental el trabajo que esas instituciones desplegaron. Y, sin embargo, el intendente salió solo a recorrer la ciudad, convocando únicamente a la prensa para que lo acompañe. Más allá de eso, fue gigantesca la reacción del Comité de Crisis, del municipio en particular. Notable la disposición de los empleados municipales, todos saliendo a la calle, más allá del destrato del que vienen siendo víctimas, sobre todo con la tercerización de sus tareas específicas que los deja sin nada aparecer en las horas de trabajo. Ellos dijeron, como siempre, presentes. También fue gigantesca la reacción de los trabajadores de la Cooperativa Popular de Electricidad, que se prodigaron para que en poquísimos tiempos todo ya esté normalizado. Frente a ese vendaval terrible, los que tuvieron que trabajar para normalizar la ciudad se pasaron. Chapó. Mi nombre, Javier Alejandro Urban. El título de la editorial, Lo que marzo se llevó.